No es la aurícula derecha. Recuerden que hay unos focos que uno... ¿Los han visto, no? Hablábamos ahorita del foco pulmonar y el foco aórtico. Sí, sí. Y también hay un foco mitral y un foco tricuspidio. Entonces uno tendría que estar poniendo el fonendoscopio en el foco tricuspidio para oír que ahí se vuelve un reguero o sea, unos sonidos a los que normalmente le llamamos un soplo. Ahora la pregunta es, ¿el soplo sería sistólico o diastólico? Es que estoy poniendo progreso. Pónganse de acuerdo por lo menos. Solamente hay que decir sistólico o diastólico. Piensen, yo no entiendo cómo saben eso. O sea, yo lo sé porque pues lo he leído, pero no creo que ustedes hayan leído semiología. Y si me contestan, y lo está contestando bien, pero no sé si lo está contestando bien porque pensó, o por decir una de las dos palabritas, 50% o 50%, ¿o no? ¿Sí? ¿Entienden por qué es sistólico? Porque es en el momento en el que se está contrayendo el ventrículo. Entonces cuando se contrae el ventrículo, en diástole eso no se produciría porque la válvula tiene que estar abierta, ¿cierto? Entonces hay soplos que se producen en diástole y hay soplos que se producen en sístole, ¿de acuerdo? Este es uno de los ejemplos de un soplo sistólico. Entonces, supongamos que no tiene esa lesión de la cuerda tendinosa y por lo tanto no tiene un prolapso de la válvula tricúspide. O sea, el paciente no tiene una lesión de esas, pero tuvo una enfermedad cardíaca donde las valvas se volvieron muy rígidas. También puede ser, ¿cierto? O sea, que no es que la valva se devuelva hacia la aurícula, sino que tuvo una enfermedad reumática que produjo que la valva perdiera su elasticidad y se volviera rígida. A eso lo llamamos es una lesión valvular que impide que la válvula se mueva de una forma normal. Ese paciente va a tener un soplo tanto en sístole como en diástole. ¿Me entienden eso? ¿Por qué? Como la válvula no se cierra, entonces la sangre que está llegando a la aurícula pasa al ventrículo y nada la detiene. Ahí estaríamos en sístole o en diástole. Estamos en diástole. Entonces uno oye y se oye un ruido porque no se está acumulando la sangre en la aurícula. Pero después cuando se contrae el corazón, se produce el mismo efecto. La sangre se va a devolver hacia la aurícula porque no se cierra la válvula. Entonces se produce un soplo tanto en sístole como en diástole por una insuficiencia de la válvula tricúspide. Eso también puede pasar en las válvulas sigmoideas que vamos a ver ahora. ¿Qué? Ahí se ve el infundíbulo. Claro, el infundíbulo es esto, miren, es como si ustedes se imaginaran esta región, esta zona. Lo que pasa es que cuando lo cerramos, entonces miren, la sangre entra por acá y se aloja en esta región. Y fíjense que es como un embudo que va hacia allá, porque aquí está la válvula, la arteria pulmonar. Entonces el infundíbulo es esto y esto es el espolón, o cresta supraventricular, espolón de Wolf. Fíjense que si lo tocan, si ustedes pasan el dedo, sienten que es como una elevación de tejido muscular, separando a los dos componentes de la cavidad ventricular. Y ¿esto qué es? No, pero eso se llama válvula. Eso sería una valva. Esto es una valva. Esto es una valva. ¿Y las estas son las cuerdas tendinosas. Claro, quítase brazo. Sí, lo que Claro, usted busca aquí en la pared posterior de la aurícula y tiene que buscar que la vena cava superior y la vena cava inferior tratan como de unirse, pero entonces ahí hay una saliente, también se llama tubérculo del Lower. Ese tubérculo del Lower, ¿qué hace? Que redirecciona la sangre que viene de la vena cava superior y la dirige hacia el interior de la cavidad auricular. ¿Para qué? Para que no vaya. Claro, entonces si usted tiene una sangre que está viniendo de abajo y una que viene de arriba y las pone y las enfrenta, pues la presión se aumenta. Entonces le cuesta mucho más trabajo a la sangre que viene de abajo hacia arriba poder llegar a la cavidad auricular. En cambio, si hay algo que redirecciona o le cambia la presión a ese flujo de sangre que viene de la vena cava superior, pues van a entrar las dos con menos dificultad. ¿Sí? Y no se vuelve, o sea, no se chocan y no se produce aumento de la presión, principalmente en la vena cava inferior, ¿no? Bueno, ¿hasta ahora han entendido eso? Ahora vamos a sacar la sangre del corazón y la vamos a llevar hacia los pulmones. Eso se hace por intermedio de la de la arteria pulmonar. Entonces, ¿la arteria pulmonar dónde está? Entonces miren esta. Este es uno de los grandes vasos que encontramos ahí. Y aquí vemos las valvas de la válvula sigmoidea
o semilunar pulmonar. ¿Cuántas valvas son? 3. 3. 2 anteriores, 2 posteriores. ¿De acuerdo? ¿Cuál es? ¿Una anterior y dos Una Dos posteriores? posteriores y una anterior. ¿Sí? Acuérdense, como es la pulmonar, entonces tiene 2 posteriores y una solamente anterior. Eso es lo contrario de la aórtica. ¿La aórtica cómo es? Dos anteriores y una una posterior. Entonces así por lo Esa es la menos lo localizan un poquito más fácil. ¿Y eso qué es? Ahora, ¿Qué son las esas valvas? valvas pues son Son tres diferentes a las también. otras valvas. Estas valvas las describen los libros en forma de Bolsillo. Las valvas, bolsillo. nidos de paloma. ¿No han leído eso? No. Forma de nido de paloma, que es como así. Entonces estas valvas, lo que pasa es que, pongan su mano así un momento. No son bolsillitos. Una, así. Hacen esto, ¿sí ven? Pero hay una de ellas que tiene un tubérculo para que se cierre herméticamente, ¿sí me entiendes? Si son así, queda como un pequeño hueco ahí en la mitad. Hay un tubérculo que se llama, De la órbita. pues si quiere, la que quiera. ¿Cuál quiere decir? Tuberco aórtico. Se llama de Morgagni. Y el otro, el de Arancio. ¿Sí? Entonces, el de la válvula aórtica se llama Arancio y el de la válvula pulmonar se llama Morgagni. ¿Y dónde se ve? Son los tubérculos en las valvas. Entonces usted busca una valva donde aquí sale como una elevación. Pero esta es la aórtica. Miren, ¿saben por qué? Miren, ¿saben qué es esto? No. ¿Qué es eso? Eso es lo que estoy preguntando yo. Yo pregunté primero. Eh, Uno de los orificios por donde empiezan las coronarias. Ah. Entonces si uno se mete por ahí, pues va a llegar a la coronaria. Yo no sé si la derecha o la izquierda, pero ese es el ostium coronario. ostium coronario. ¿Cuál? El huequito. Ahí. Ese huequito. Entonces ese es el de la aorta, es el tubérculo Arancio. de Arancio. Y el del tronco pulmonar, Morgagni. 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 ¿Dónde está el...? ¿Qué es por acá? ese? Tubérculo ¿El qué, el qué? Morgagni. Lo que ¿Cierto? está Sería por mencionando acá. ahorita. Sería en la ¿El base agujero? como acá. Sí. Por el otro Le lado. muestran el ostium coronario. Sí, coronario. pero ¿dónde está? Ese ¿Cómo ese hueco. hueco? ¿Cómo así Donde la sale la palabra? Esa es la aorta. Ventrículo. La aorta. Ventrículo izquierdo. Ya ha salido de la aorta, porque fíjense que ahí Mira están ahí. las válvulas sigmoideas o semilunares de la aorta, de la válvula aórtica. Entonces, ¿qué pasa con esas valvas? ¿Cómo así? Cuando sale la presión, con la sangre por el infundíbulo y la arteria pulmonar, las valvas se pegan contra la pared de la arteria y permite el paso de la sangre hacia los pulmones donde va a hacerse la hematosis. Entonces ahí la arteria pulmonar se ve una derecha y una izquierda, esas se van ramificando hasta que quedan convertidas en pequeños capilares. Esos capilares se ponen en contacto con el alvéolo, que es donde hay aire. Entonces hay un capilar que lo llamamos capilar venoso, aunque venga de la arteria pulmonar. ¿Entienden eso? Sí. ¿Qué tipo de sangre lleva ahí? Sangre venosa, sangre desoxigenada, que tiene una presión de oxígeno muy baja y una presión de CO2 muy alta. A nivel de la membrana alvéolo capilar se hace ese intercambio de gases que lo único que está haciendo es igualando la presión del oxígeno que hay adentro con el que hay afuera del vaso. Y lo mismo hace con los otros gases. Lo que uno siempre piensa que es como que de una forma se saca todo el CO2 y se mete oxígeno. Ahí lo único que pasa es que como hay una mayor concentración de CO2 a nivel del capilar, va a igualarse con la presión de CO2 que hay al otro lado del capilar, o sea, a través de la membrana alvéolo capilar. Entonces sale CO2 y como hay una baja presión de oxígeno a nivel del capilar, pues se iguala con la presión que existe en el alvéolo. Y entonces la sangre que se recoge pues por el otro extremo del capilar será un capilar arterial, aunque es el que va a formar las venas pulmonares. Entonces se empiezan a unir y forman venas de cada vez mayor calibre que van a terminar formando las dos venas pulmonares derechas y las dos venas pulmonares izquierdas, que drenan finalmente en la aurícula izquierda. Ahí donde se ve. Entonces busquen la aurícula. Creo que no está. Es que a veces con los cortes, A ver, esta es la aorta. esa es la aorta, Ventrículo izquierdo. esta es pulmonar, Izquierdo. pues yo tampoco la veo, pero Entonces debería estar acá. Por acá. Arriba. ¿Sería esa? ¿Las cortaron?
Es que siempre las abren, ¿no? Entonces uno tiene que imaginarse que que hay una parte, porque aquí veíamos, ¿dónde está la aurícula derecha? Es esta, ¿no es cierto? Sí, Acá. esto. Sí, Aquí. Está. Acá. Entonces, si ustedes meten el dedo acá y ponen su otro dedo acá, entonces aquí hay una cavidad que también es auricular. De hecho, aquí están tocando el tabique interauricular. Meta su dedo acá, en la aurícula derecha. Aquí está la auriculilla, ¿cierto? Y trate de pasar para el otro lado, donde estaríamos pensando que debe estar la otra aurícula. Y ahí debería estar la fosa oval, ¿no? Ahí Sí, debería por estar acá. la fosa oval, que es el Esta no es, remanente que por queda acá. de la comunicación No interauricular. era una bolita. Es que no la toco. ¿Dónde Pero queda la toca buscar otros corazones donde tengan, porque es que aquí cuando los sacan, pues a veces los cortan y no los cortan, pues no es una disección anatómica, sino que Y lo este cortan. es el orificio del seno coronario. Ese es el orificio del seno coronal. Sí. Pues, sí. Ese orificio tiene una válvula, ¿qué se llama? Una válvula de ¿De qué? ¿Tebecio? La válvula de Tevesi. Tebecio. Ah, Yo yo pensaba que era del Telesio. seno coronario. Bien, entonces la sangre llegó a la aurícula izquierda. Supongamos que ahí está la aurícula izquierda. O sea, aquí debería estar. También tiene una auriculilla que se dirige hacia adelante y recubre los grandes vasos. Hay que buscar, como les digo, otro corazón que de pronto tenga más cosas, ¿no? O sea, uno siempre tiene que comparar un corazón con el otro. Pero ya me ubiqué. Pasa de la aurícula al ventrículo a través de la válvula auriculoventricular izquierda, o sea, la válvula mitral. O bicuspide también. ¿Saben qué es una mitra? Ah, sí, Ya se cuento, ¿no? como lo que se pone. Entonces es lo que se pone los obispos o el papa, yo también creo que... Y que es una cosa que aquí que tiene dos partes, una anterior y una posterior. Entonces a eso se llama una mitra. Y como la válvula tiene dos valvas, entonces parece también una mitra y por eso le pusieron válvula mitral. Ahí pasa lo mismo, pasa la sangre de la aurícula al ventrículo, Esta sería la se aloja. la bicúspide. De la aorta. Sí, Porque está, mira, la aurícula. y es que miren el grosor que tiene la pared, ¿sí ven? sí. Entonces esas son las valvas, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares. O sea, el hueco sería la bicuspide. Ay, mira. Aquí realmente no hay tantos accidentes Esa es la anatómicos valva, ¿no? dentro del ventrículo izquierdo. Pero O la sea, bicúspide es toda la valva. Y cuando él se contrae, expulsa la sangre por la arteria pulmonar, la arteria aorta. ¿Con qué presión? Aquí hay unos músculos papilar anterior y posterior. ¿Con qué presión importantes. expulsa la sangre el ventrículo izquierdo del corazón? ¿Con qué presión? ¿Con qué presión? O sea, tenemos que decir el número, o sea, no sabemos.